Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado, ya está con nosotros, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, a quien saludamos. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal, Vladimir? Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, Jorge, sin mayores rodeos, vamos a entrar en el tema que todo el país espera que comentemos, y es sobre la detención de Antonio Ledesma y las pruebas que sustentan esa detención. ¿Cuáles son los elementos incriminatorios contra Antonio Ledesma? ¿Por qué razón se le detiene? ¿Por qué se le detiene de la forma como se le detuvo? Bueno, en primer lugar, te agradezco a ti y le pido por hoy disculpa al pueblo de Caracas porque este es un programa donde venimos a trabajar y a conversar principalmente acerca del atentado golpista que de forma continuada ha venido ocurriendo, si nos remontamos a los momentos más remotos de la Revolución Bolivariana, casi desde el inicio de la presidencia del comandante Hugo Chávez, este proceso de actuación al margen de la ley y de la constitución de algunos sectores de la oposición, que se ha venido recrudeciendo de forma espantosa, de forma atroz, en los escasos 2 años que va a cumplir el gobierno del presidente Maduro en abril de este año 2015. Eso lo digo porque esa frase de que el gobierno de Maduro entró en fase terminal, ya como lo publican 3 personas en un comunicado de prensa publicado el 11 de febrero en el diario El Nacional, ya prefigura una situación de lapsos distintos a los que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo creo, Vladimir, que de alguna manera por los intercambios que hemos tenido en la conferencia de paz que convocó el presidente Maduro, en las actividades que hemos venido realizando cuando esa mesa se instaló, y precisamente fue la oposición la que decidió suspender el diálogo de paz, que compartimos el hecho de que hay una tragedia en la política venezolana, y esa tragedia es que la dirigencia opositora de forma permanente juega a el llamado juego de la doble cara, o lo que alguna vez Vladimir Lenin llamó utilizar todas las formas de lucha a los efectos de conspirar y derrocar el gobierno democrático, constitucional, que llegó al poder por las vías electorales. Digo que es una verdadera tragedia porque hasta ahora no hemos notado que ningún sector de la oposición venezolana se desmarque de forma contundente de todas estas agresiones que ha venido recibiendo la Constitución, que han venido recibiendo las leyes y, en definitiva, que han venido recibiendo los habitantes de Venezuela. Si me permites un poquito de cronología, fíjate, Maduro es electo y un resultado contundente, aceptado por el sistema electoral venezolano, que es el más moderno, el más transparente del mundo entero. Es el sistema electoral que eligió a Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, que eligió en su oportunidad a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, que lo eligió también alcalde de Maracaibo. Es el mismo sistema electoral que eligió a Henry Falcón, gobernador del estado Lara. No son máquinas diferentes, no es un sistema electoral diferente, es el mismo sistema electoral que elige a Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es la respuesta de la oposición ante la pérdida del evento electoral? Pues llamar a la violencia. Salgan con su arrechera, dijo el gobernador Capriles. Y eso no pasaría de ser una pataleta si no hubiera ocurrido que 11 venezolanos fueron asesinados entre la noche del 14 de abril y el día 15 de abril del año 2013. Luego, a pesar de eso, a pesar del intento de violencia, que se pasa un poco de forma soslayada el hecho de que Capriles había convocado a una manifestación pública en el centro de Caracas para el día 17 de abril. Era una manifestación pública que lo que buscaba era una masa crítica, como llaman a ellos, como llaman algunos sectores de la oposición, una masa crítica al estilo de la que ocurrió el 11 de abril, con el objeto del derrocamiento del gobierno. El presidente Maduro señala que no va a permitir ese tipo de expresiones violentas por parte de la oposición, y afortunadamente se contiene el desarrollo, el desenvolvimiento de una salida violenta. Maduro además inicia con esas dificultades que te estoy diciendo, con esa tragedia, porque realmente nosotros necesitamos, y cuando digo nosotros me refiero a toda Venezuela, una oposición, un sector político opositor que acepte las reglas del juego democrático que están contenidos en esta Constitución, y que no acepte las reglas del juego democrático para algunos eventos, pero al mismo tiempo o se hace la vista gorda o participa activamente en salidas violentas.
curiosamente, se convoca una elección, porque estaban los lapsos así establecidos, una elección municipal para escoger alcaldes, concejales, el pasado 8 de diciembre del año 2013 también. ¿Y cuál fue el Twitter que publicó el señor Capriles? Te quedan pocos días, Nicolás. Textualmente, te estoy diciendo el Twitter de Capriles Radonsky. El 8 de diciembre vamos por ti y por tu nefasto gobierno. ¿Cómo así, Vladimir? Si el 8 de diciembre era una elección de carácter municipal, no estaba en juego la presidencia de la República. A mí me gusta mucho, lo dije en el programa en el que participé con Diosdado, cuando hablábamos de... a mí me gusta mucho una cosa que en medicina se llama medicina basada en la evidencia, es decir, uno en base a cosas, a hechos, a datos, pues saca una conclusión diagnóstica o una conclusión terapéutica. La pregunta es, ¿por qué Capriles dice que el gobierno de Maduro se acababa el 8 de diciembre? Bueno, porque también estaban tratando de acumular una masa crítica en la población civil que les permitiera imponer un plan de derrocamiento. Por eso decían que el 8 de diciembre... O sea que según esa conclusión, Capriles está también en la conspiración. Déjame terminar con la cronología para poder, digamos, darte al menos mi panorama, el panorama lo más amplio que se pueda en ese sentido. Ellos convocaron un plebiscito, no está en la Constitución que una elección municipal podía tener carácter plebiscitario. Claro, con lo que no contaban era con que nosotros íbamos a ganar las elecciones municipales. Le sacamos 11 puntos de diferencia y eso contuvo la respuesta del pueblo de Venezuela. El 75% de las alcaldías fueron ganadas por la revolución, fueron ganadas por Maduro. No contaban que ese iba a ser el resultado y frente a ellos vislumbraban dos opciones, o un resultado donde ellos obtuvieran el mayor número de votos nacionales o un resultado que fuera suficientemente cerrado para que pudieran imponer lo que ellos han llamado la salida. Luego, bien, ganamos las elecciones y ¿qué es lo primero que hace Maduro? Convoca a los alcaldes opositores, a los gobernadores opositores. Incluso hubo algunas voces dentro del chavismo que a veces les hacen el juego a estos sectores, estas páginas web, que a veces hacen un juego un poco extraño, que señalaron, bueno, ¿y por qué Maduro se está reuniendo con los alcaldes y gobernadores opositores? Y fue una convocatoria para invitarlos a trabajar. Eso fue el 16 de diciembre del año 2013. 16 de diciembre, es decir, escasamente un mes después, el señor Leopoldo López, la señora María Corina Machado, el 23 de enero del año 2014, convocan a la salida. ¿A cuál salida? ¿Cuál lapso constitucional estaba vencido? ¿Cuál procedimiento consideraban ellos que era constitucional y democrático, como acostumbran decir ellos y como acostumbra decir el Departamento de Estado y representantes del Senado de los Estados Unidos y el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica? No hay ningún procedimiento llamado la salida que puede ser al mismo tiempo constitucional y democrático. Eso era solamente una convocatoria a la violencia. Y esa violencia se desató de forma infame el día 12 de febrero del año 2014. Y fue una violencia orquestada. San Cristóbal, capital de un estado limítrofe. San Diego, del estado Carabobo, que es un punto intermedio por donde pasa toda la carga de alimentos, de medicamentos, de insumos de la nación, porque vienen del puerto Cabello, en el estado Carabobo, y tendrían que pasar por ahí. Esa fue una de las zonas con mayor virulencia en el estado Carabobo. El estado Mérida, que es un estado que tiene una de las universidades, la ciudad de Mérida es casi toda la universidad, la sede de la Universidad de los Andes. El este de la ciudad de Caracas, de la Gran Caracas, porque contaban con los liderazgos locales y regionales. Convocan a esa situación de violencia otra vez. Se enlutan 43 hogares venezolanos, 43 personas asesinadas de forma infame, de forma atroz. ¿Y qué ocurre? El presidente Maduro convoca las conferencias de paz, conferencia de paz nacional, conferencia de paz por Estado, conferencia económica, y ellos no hicieron otra cosa sino postergar sus planes. Es decir, vamos a tenemos que hacer la pausa. Pero después sigo con la cronología. Pero también vamos a entrar un poco en el tema. Tenemos que aterrizar, pero con cronología. Claro. Tú sabes que Bryce Echenique decía cronología, mucha cronología. Así es, pero Bryce Echenique era escritor y esta es televisión. Tenemos que hacer la pausa. Ya venimos con Jorge Rodríguez.